Las parábolas de Cristo. Es un placer estar con ustedes nuevamente y estamos siguiendo la serie que hemos emprendido a principio de años y vamos por el volumen 7. Son 18 volúmenes completamente gratis que puedes descargar en nuestra página web ministeriosnb.com. Hoy nos corresponde en el capítulo 7 ir a la primera parábola, que se hace una segunda narración. Ya vimos la narración según Lucas capítulo 15 y ahora vamos a ver la parábola de la oveja perdida según lo narra Mateo capítulo 18. Hoy nos corresponde, como siempre, hacemos tres partes de las parábolas. En la parábola hablamos de por qué Jesús dijo la parábola, es decir, la ocasión, vemos a quién se la dijo, que ocasionó, para ver cuál fue la intención original del maestro. Y luego vemos el texto, es decir, la letra, qué dice, los términos, vemos a ver qué palabras tienen un significado diferente, ya que fueron dichas hace unos 2000 años atrás, en una cultura diferente. Entonces, después que vemos ese texto, qué dice, no qué entendemos, pues vamos a finalmente, y ya es más fácil ir a su significado. Bueno, pues hoy quiero resaltar un poquito que hoy nos corresponde a la parábola de la oveja perdida según el capítulo 18 de Mateo. Recuerda, aparece dos veces, Mateo 18 y Lucas 15. Ya en Lucas 15 vimos ahí. En Lucas 15, el contexto lo vemos en los versículos 1 y 2 de Lucas capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: Jesús da la parábola de la oveja perdida en respuesta a la crítica, a la murmuración de los religiosos, de los escribas y los fariseos, porque él recibía a los pecadores, a los publicanos y pecadores. Pero en Mateo no es esa la escena por la cual Jesús da una parábola que es prácticamente la misma parábola. En el capítulo 18, versículo 1, leemos por qué la ocasión de que Jesús diera la parábola según Mateo. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús está respondiendo a una pregunta que le hacen los discípulos. En Lucas, Jesús está reaccionando y respondiendo a una crítica que hacen los escribas y los fariseos. Tiene esta misma historia dos intenciones distintas. Una responde a una murmuración y otra responde a una pregunta por los discípulos. Y quisiera ahora, él les habla del niño y luego en el versículo 12 él está la palabra como una expansión de una explicación que le da a esa pregunta. Él le da la parábola que dice: ¿qué os parece? En el versículo 12. Si un hombre, déjame poner un poquito más cómodo por aquí así. Si un hombre, si el camarógrafo, por favor, si un hombre, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Bueno, ahí vemos que Jesús está dando una explicación, una expansión a esa pregunta del versículo 1 y 2, los versículos 1 y 2, donde los discípulos
le preguntan a él, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él le habla de que en el reino de los cielos hay el Padre, quien es importante para el Padre, ese es quien verdaderamente importa. Y le habla de los niños y entra a explicar, a expandir un poquito más su respuesta con esta parábola de la oveja perdida. Bueno, vemos que en las dos ocasiones en que Dios nos trae la narración de esta parábola, según Mateo en este caso, él usó esa historia para traer una enseñanza en este punto, mientras que en Lucas él utilizó la misma historia para traer una enseñanza en otra circunstancia. El Señor es sabio. Recuerde que las parábolas son utilizadas por nuestro Señor Jesucristo con dos objetivos: para que oyendo no oigan y mirando no entiendan ni retengan, para esconder y también para revelar. Hay verdades que están escondidas ahí que aunque no podían completamente y abiertamente entender las gentes, aún los mismos discípulos tenían dificultad con el entendimiento de las parábolas, se debe a que son verdades espirituales y todavía el Espíritu Santo de Dios no había sido dado en el corazón y en la mente, en el entendimiento de los discípulos. Jesús estaba con ellos. Jesús no había sido entregado, crucificado, sepultado, resucitado y recibido arriba en gloria, y no había ocurrido el advenimiento de la persona del Espíritu Santo, que vino a estar dentro de nosotros. Jesús dijo que el Espíritu Santo, cuando venga, nos hará recordar y nos hará entender. Y dice el apóstol San Juan: vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. La misma unción, la unción os enseña. Toda persona que tiene un corazón abierto y que ha recibido a Cristo y que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo, ha venido a morar en su corazón, tiene dentro de sí mismo el entendimiento, tiene toda la Biblia. Tú sabes que tú tienes toda la Biblia dentro de ti, y ahora lo único que resta es que tú te detengas a leerla, a pensar, a dejar que el Espíritu Santo te hable, a reflexionar, a escuchar. Como dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, no os conforméis a versículos 1 y 2, no os conforméis a este siglo, antes transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Con qué vas a renovar tu entendimiento? El entendimiento viejo lo vas a cambiar por uno nuevo, que es el Espíritu de verdad que está dentro de ti, y que a medida que vas leyendo la palabra vas a poder entender. Entonces hay unas verdades que el Señor está revelando a través de las parábolas. Y ya vimos lo que Él quiso revelarnos en la narración que da Lucas. Aunque Lucas y Mateo tienen la misma historia en diferentes escenarios, no significa eso que sea un error. Simplemente que hubieron dos ocurrencias distintas, donde Jesús la presentó a una situación y no son idénticas, porque la de Lucas vemos de que él encontró la oveja y la llevó a su casa y dejó las otras en el redil. En este caso no se dice que fue, en el caso de Mateo, que la llevó a la casa. Entonces no son variaciones de traducción, ni que fue que se le olvidó, ni que fue una colección de tradición oral. El Espíritu Santo de Dios sabe lo que está haciendo y es un rendimiento fiel a lo que ocurrió para nosotros, los que creemos que de parte del Señor han llegado estas palabras, y de forma de un poder solamente de Dios las ha preservado. Te invitamos a seguir la paz del Señor.